Dios los bendiga y bienvenidos nuevamente a la hora del té. Hoy estaremos hablando sobre la muerte de Lázaro y si nuestro Señor Jesús lloró. La palabra de Dios que le quiero compartir hoy está en el libro de Juan, en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 17 al 26. La palabra de Dios dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vemos en este relato que aquí Lázaro había muerto. Y al principio del capítulo 11, en los versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quizá en ese momento no alcanzábamos a comprender, o esas personas no comprendieron que nuestro Señor Jesús iba a resucitar a Lázaro. El que Él llegara tarde no significaba que había llegado tarde. Era para que el nombre del Hijo de Dios fuera glorificado. Y ahí se podía constatar que nuestro Señor Jesús tenía poder sobre la muerte. Y más tarde vimos, cuando el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, que Él triunfó sobre la muerte y nos dio victoria a través de lo que Él hizo en esa cruz, tomando nuestro lugar. Y vemos también que María le dice las mismas palabras que Marta le dijo al Señor. Lo quiero llevar hasta el versículo 32, que dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y en ocasiones creemos que cuando pasamos por el momento del duelo, que es un dolor que nomás a los seres humanos nos tocó vivirlo. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús, al ver dónde estaba Lázaro, cuando lo vio que estaba ahí donde lo pusieron en aquella tumba, Él lloró. Y vemos cómo María y Marta, las dos, le dijeron lo mismo al verle: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en ocasiones nosotros oramos al Señor pidiéndole que sane a un ser querido. Aquí oímos en la lectura que dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ese es Juan 11:22. Y en Mateo 21:22 dice: todo lo que pidan orando con fe, lo recibirán.
Y en muchas ocasiones nosotros hemos orado por la salud de un ser querido, que nuestro Señor lo levante y lo sane. Y ese ser querido muere y nos cuestionamos y nos preguntamos si nosotros oramos, si nosotros se lo pedimos al Padre y oramos con fe, ¿por qué el Señor no dio respuesta a nuestra oración? La palabra de Dios no se cumplió. Y déjeme decirle que la palabra de Dios se cumple porque se hace su voluntad. Y todo eso nos lleva a reflexionar que el Señor Jesús lo primero que quiere dar al ser humano es la salvación de su alma. Aquí oímos claramente que el Señor es la resurrección y la vida. Hoy en día hay una enfermedad que está atacando a muchos seres humanos. Muchos ya han pasado a la presencia del Señor cuando ellos aquí en vida aceptaron a Jesús como su Salvador y su Redentor. La pregunta ahí está clara. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta en este momento. ¿Usted cree en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y su Redentor? Que aunque usted esté muerto, dice que vivirá. Un día el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Y todos aquellos que duermen despertarán y viviremos eternamente al lado del Padre. Yo lo invito a que en este momento usted reflexione y se haga la pregunta: ¿dónde pasaré mi eternidad cuando muera en este mundo? ¿Iré al lado del Padre o iré al infierno? Es una decisión que se toma en vida. Vimos cómo el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Eso fue un milagro que el Señor Jesús hizo a la vida de Lázaro. Hoy en día ya no está el Señor Jesús físicamente aquí en la tierra, pero está su palabra. Y a través de su palabra, y cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor, el único que nos puede dar perdón de pecados, que nos puede limpiar y que es el único que podía pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre, usted puede cambiar su destino. Usted puede pasar toda una eternidad al lado del Padre, porque no morirá, simplemente dormirá, porque Jesús es la resurrección y la vida. Dios lo bendiga y nos escuchamos hasta una nueva oportunidad que el Señor nuevamente me permita compartir con todos ustedes su palabra.